amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Y como cada semana, nuestro compromiso con ustedes de traer temas actualizados en derecho de familia, derecho migratorio y por supuesto una entrevista de muchísimo interés. Así que no se pierdan el contenido de Ensayo Jurídico tras una brevísima pausa. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. La violencia intrafamiliar puede ser psicológica, verbal o física. No la aceptes. Haz la denuncia. Déjate acompañar. No te quedes con la orden. Coméntale a los demás miembros de tu familia. Y en tu trabajo. No a la violencia. Queremos familias sanas e integradas. Demandamos más protección, asistencia integral y seguimiento de todos los autores del sistema. No más violencia contra las personas. Continuando con el ensayo jurídico, y estamos en su sección de derecho migratorio. En esta ocasión vamos a ir observando cápsulas con temas de muchísimo interés y que por supuesto van a traer soluciones a cada problemática de nuestras familias. Así que, adelante, señor director. Estamos en su sección de derecho migratorio combinado con el derecho de familia. Pues vamos a tratar un tema de muchísimo interés y se trata precisamente del divorcio versus la petición. Entramos primero en el divorcio porque, como todos sabemos, para divorciarte tienes que tener el acta de matrimonio, por supuesto. Este matrimonio que definitivamente, de aquellos matrimonios que se dan las circunstancias de que no existen como muchas pruebas. Entonces, ¿qué resulta? Que el hombre o la mujer decide divorciarse. Pero bueno, aquí sabemos todo el protocolo mediante la ley 1306 bis que rige la materia, ya sea por mutuo consentimiento o por incompatibilidad de caracteres. No hay hijos, un esposo o una esposa que reside en el extranjero viajó muy poco a la República Dominicana, de ese matrimonio no existieron muchos encuentros familiares y definitivamente no resultó, y viene el divorcio. Resulta que, culminada esta fase, posteriormente, este hombre o esta mujer circunstancialmente se enamora de un extranjero o una extranjera. Pero que resulta que entonces viene rápidamente a contraer matrimonio con un fin específico de inmigrar hacia Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Pero que resulta que precisamente, como decía, pocas evidencias de esa relación, entonces ya en una segunda relación y con un extranjero también, este señor o esta señora van frente a un oficial de inmigración porque aplicaron para un procedimiento bajo la forma I-130 y la ley 212 de los Estados Unidos para reagruparse como familia. Pero este oficial ve que ciertamente tenemos un documento legal que bajo la ley 659 en el país pues tiene toda la protección legal, diríamos. Pero ¿es verídica esta relación tan efímera, sin evidencia? Entonces el cónsul se enfoca en esta parte. Por ello vemos tantas denegaciones de visas para inmigración porque definitivamente no hubo evidencia y las personas dicen la relación es verídica, mira, yo la conocía desde hace mucho tiempo, pero no habíamos tenido ese vínculo, sabía que era la hija de fulanito y bueno, o tuvimos unos amores muy breves y nos reencontramos. Esas son las cosas que se dan con mucha frecuencia en el país y bueno, entonces las denegaciones son mayores.
acusación de fraude. Usted aplicó por un procedimiento de reunificación familiar con una intención de inmigrar hacia los Estados Unidos. Eso es lo que dice un oficial. Inmediatamente ve un expediente, observa, trabaja un expediente sin peso, sin evidencias. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ese mal manejo de esa situación o de esas situaciones le van a constituir en inadmisible, y si no cambia la Ley General de Migración de los Estados Unidos, dice que por 20 años. Ahora bien, esa sanción hasta ahora viene siendo de por vida. ¿Por qué? Porque no existe un waiver específico para subsanar una acusación fraudulenta bajo la intención de inmigrar por el vínculo del matrimonio para los Estados Unidos. Entonces, la importancia de analizar de manera amplia cada decisión, porque este divorcio versus el matrimonio con este propósito se convierte en una problemática que, bueno, le va a fastidiar la vida por muchísimos años. ¿Y qué hay de aquellas personas que lo hacen, que ya era su segunda relación, su tercera relación y tienen hijos menores de edad? Entonces estos niños viven limitados porque, bueno, si mamá no logra el visado, no tengo la posibilidad, ya ella es separada, o si es el padre que tuvo esta problemática. Los cónsules, aunque definitivamente si uno de los padres tiene la solvencia económica, no deberían de tener una oposición, diríamos, una inadmisibilidad también simbólica para los hijos, porque hay oficiales que sí dicen, ¿y qué pasó con tu papá en esta fecha? ¿Qué le pasó? Tiene una acusación, etcétera. Entonces, le deniegan el visado a los niños o niñas y adolescentes. Entonces, es una problemática que de verdad se prolonga y trae consecuencias muy funestas para las familias. Así que evite esas decisiones tan rápidas que definitivamente van a traer más problemáticas a las familias que tienen la intención de viajar, de estudiar fuera de los Estados Unidos y de conocer la cultura a nivel mundial. Hola, soy Carmen Herrera en una entrega más de Pinceladas Jurídicas. En esta ocasión, estas pinceladas van dirigidas a todas esas familias que se quedaron atrapadas ante el Consulado General de los Estados Unidos en medio de la pandemia, con el motivo de reunificar las familias. Y bueno, en ese momento, ¿cuál era tu requerimiento? Una situación penal o civil que realmente tiene que demostrar que ese expediente se cerró, que fue archivado de manera definitiva, que tiene que expedir esa certificación de archivo del caso, que tienes que demostrar si el caso fue apelado o no, una certificación de la Corte de Apelación y finalmente la sentencia de ese proceso. Estos documentos deberán ser traducidos al idioma inglés y recuerda, esta instancia debe de coincidir con la situación jurídica fuere cual fuere, la veracidad del proceso, la lealtad, la honestidad de tu parte va a determinar la reunificación familiar o no. La aprobación de este visado va a depender de los documentos justificativos y la coincidencia en cada situación. Hola, soy Carmen Herrera en unas pinceladas jurídicas, en esta ocasión sobre derecho migratorio. Y bueno, todos sabemos que la reunificación familiar se ha detenido desde los inicios de la pandemia del COVID-19. La preocupación es que tienes tu expediente listo, pero no sabes cuándo te va a llegar la cita. ¿Y qué hacer para agilizar la llegada de esa cita tan esperada? Bueno, es poco lo que se puede hacer si no tienes una problemática que presentar para motivar a un procedimiento de expedal que consiste en la agilización de tu expediente, pero para ello, por supuesto, hay que tener un motivo y ese motivo tiene que ser un tema de salud, una necesidad de reunificarte con tu pariente. Y bueno, ¿cómo podemos demostrar esta necesidad? Mediante una certificación médica
con los documentos debidamente traducidos, legalizados, apostillados y todo eso para instrumentar el expediente y presentar ante el National Visa Center de los Estados Unidos, donde está tu expediente. Ellos van a evaluar esta solicitud y la van a remitir con dicho expediente a tu país de origen. El Consulado General de los Estados Unidos, el Departamento de Visas de Inmigración, va a decidir la aprobación o no de este expediente de Expedite. Ahora bien, asegúrense de presentar documentos fehacientes para hacer valer su petición. De ahí dependerá la aprobación o no de su caso. ¿Qué tal, mis amigos? Soy Carmen Herrera en unas pinceladas jurídicas. En esta ocasión iniciamos con una pregunta. Si estás pedido, ¿puedes estar en un litigio civil? Bueno, muchos se preguntan esto. ¿Y qué pasa? Realmente, imagínense que usted se divorció, la está pidiendo o lo está pidiendo su padre, su madre o un hermano. Y bueno, dentro de ese divorcio ya finalizado con apego a la ley 1306 bis que rige la materia, usted tiene su sentencia, su pronunciamiento, su publicidad, esa publicación en el medio de comunicación, un periódico que exige la propia ley 1306 bis. Entonces, usted está listo para iniciar un proceso de partición de bienes. Ahora bien, por el hecho de que esté pedido, no va a iniciar su proceso de partición de bienes si su ex cónyuge no quiere una partición amigable. Entonces, sí, usted puede iniciar el procedimiento, claro, tiene que ir acompañado en todo el proceso de la petición de su asesor migratorio, porque el hecho de que estés dentro de un litigio penal sí te puede traer un problema dependiendo cuál es la circunstancia, pero un litigio civil al que tiene derecho, al que tienes ya unos derechos adquiridos que tiene que defender, porque imagínate también con esos recursos te puedes establecer en los Estados Unidos, entonces sí, puedes demandar este procedimiento de partición. Además, recuerden lo que establece el artículo 815 del Código Civil Dominicano. Nadie está obligado a permanecer en indivisión de su patrimonio. Y además, si usted deja que el tiempo pase por el hecho de no iniciar esta partición de bienes muebles, entonces, ¿qué va a suceder 2 años después de su divorcio? Bueno, pierde sus derechos, cada quien se queda con lo que tiene el control y punto. Ahora bien, para los bienes inmuebles en este sentido, edificio, terrenos y demás, pues la ley 10805 sí le protege y tiene acá pues un plazo imprescriptible que la ley, el legislador más bien de manera inteligente pues decidió aprobar para asegurar su patrimonio. Así que asesórese y vamos a continuar con su petición y a reclamar bajo un proceso legal lo que ya le pertenece. La Ley General de Migración de los Estados Unidos, 212, establece el permiso de reentrada para los residentes permanentes de los Estados Unidos. Si usted, por alguna razón, está fuera de los Estados Unidos, pero tiene un propósito, por supuesto, de retornar a su nación que le ha provisto de este permiso de residencia permanente y usted requiere de un permiso para permanecer fuera de los Estados Unidos, ya sea 1 año o 2 años, deberá conocer los requisitos que van a hacer valer este permiso de reentrada, dentro de los cuales el más importante es la causal. ¿Por qué usted va a requerir este permiso? Un problema de salud, ya tiene que vincular a los profesionales de la salud, a su médico que le trata para certificar esta causal. Pero además vamos a traducir los documentos correspondientes y solicitar este permiso con apego a esta ley. Pero recuerde, deberá justificar el tiempo por el cual usted quiere permanecer fuera de los Estados Unidos. Pero vamos a depositar
este expediente mediante la forma I-131 y debe de ser en territorio estadounidense. Y por supuesto, pagar los impuestos correspondientes a estos fines. Y usted podrá retornar a su país de origen o al país de destino con mayor tranquilidad y así no incurrir en una violación a la Ley General de Migración de los Estados Unidos. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con ensayo jurídico, y estamos en su sección de Derecho de Familia. Y bueno, mis amigos, como cada año, en esta ocasión de verdad que vamos demasiado rápido con el auge de la violencia. En los últimos días han sucedido crímenes atroces, feminicidios, violencia en general. Y bueno, definitivamente lo que uno quisiera es que no exista ni una más, así como decía una promoción de la Procuraduría General de la República, no queremos una víctima más de violencia, de cualquier tipo de violencia, no queremos víctimas, señores. Pero han sucedido hechos bochornosos y que definitivamente tienen que traer la sociedad a una amplia reflexión en el tema de cómo evitar los feminicidios. ¿Cómo vamos a educar nuestras familias? Pero por supuesto, lo primero es el apego a Dios, señores. Necesitamos más familias apegadas a Dios, con temor de Dios, porque eso es lo que se le tiene que enseñar a nuestros hijos. Y definitivamente el segundo paso diríamos que será la educación, una educación integral donde los niños y niñas se enseñen a respetarse y por supuesto a una educación continuada, porque dentro de estos hechos tan atroces, como decía, uno de ellos llama mucho la atención y ha sido el de una niña en Santiago de 16 años, que ella vivía con su denominada pareja, de acuerdo a las declaraciones de la familia, y este agresor, este criminal, asesinó a esta jovencita. Entonces, ¿cómo es posible que una madre entienda que una niña de 16 años tiene una pareja? De verdad que convive con esta pareja cuando definitivamente ni siquiera bachiller era. Y lo que tenemos que hacer es educar a nuestros niños y niñas para una educación amplia, ese bachillerato, acompañado de otros cursos técnicos, prácticos, mantenerlo ocupado, claro. Y quien dijo que no tengan su noviecito, su noviecita, pero dentro del marco de la prudencia, del apoyo familiar, pero no esta libertad que se ha convertido de verdad que en un libertinaje, porque ¿cómo es posible que madres piensen de esta manera, sus niñas menores de edad la dejen por la calle y tomar decisiones desafortunadas como esta? Entonces, vemos lo que está haciendo el gobierno, la ampliación de las casas de acogida para que cuando las mujeres y también existen centros de reformación de los hombres, estén en problemas, en peligro, precisamente por temas de violencia, puedan permanecer en estos centros y recibir la ayuda psicológica y todo el apoyo
sobre la alimentación y cuidado de estas familias y de estas víctimas y sus familias, porque definitivamente el entorno de una mujer amenazada está en peligro. Y bueno, y como decía, vemos el avance en este sentido, pero no es todo, falta mucho más y precisamente es esa educación y esa formación cristiana que se tiene que imponer para evitar este tipo de violencia. Y bueno, y si vemos qué nos tiene la ley 2497, las sanciones, cómo hemos mejorado en el tema de hacer realidad las órdenes de arresto, de las órdenes de alejamiento que todos conocemos, que antes se veían las mujeres con las órdenes en las manos, en su gavetero y demás. Entonces eso la ponía en peligro, en un peligro mayor, cuando el agresor se entera de que su expareja o su pareja tiene una orden de arresto en su contra y que bueno, y que la quiere ejecutar. Entonces ya conocemos que se ha creado un departamento, una coronel a cargo y que bueno, esto ha mejorado, pero siguen sucediendo de verdad este tipo de crimen. Y bueno, se necesita del apoyo de la sociedad en general para que el gobierno dominicano pueda ir más aliviado con los centros a nivel nacional, estas casas de acogida, la asistencia de los psicólogos, pero como decía en principio, esta educación continuada, esta formación de valores, de verdad, de toda la familia, es necesaria. Estamos hablando de un problema muy complejo que se forma de verdad de una manera multisectorial y que hay que aplicar todo el peso de la ley contra estos agresores, pero tenemos que formar nuestros niños y niñas con una visión más clara, más respetuosa de lo que debe de ser su formación, de lo que es su vida y sobre todo de las familias. Pero tenemos que iniciar precisamente con el apego a Dios y que sean las propias familias que vayan haciendo esa labor, porque si algo han dicho siempre los educadores, que la educación comienza desde casa. Y es así porque los primeros años de nuestros niños lo pasan con nosotros. Hay que trabajar más este tema para evitar la violencia y conocer realmente qué es la violencia, qué nos dice la ley 2497, realmente desde toda acción que conlleve realmente un mandato donde no participa su consentimiento se convierte en un hecho violento, ya sea la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia física. Entonces tenemos que educar mucho sobre esto. De verdad que nuestro pesar a tantas familias que han perdido mujeres valiosísimas, las suegras, señores, que han estado en peligro en los últimos años. Ya conocemos de varios feminicidios precisamente y asesinatos de mujeres porque estos agresores van en busca de su expareja y se encuentran a la suegra con los niños. La mujer ha evolucionado mucho también en hombres de ciertos niveles. No aceptan que ya una mujer hasta con poco dinero se pone muy bonita porque tiene más creatividad. El tema de la tecnología ha permitido que nuestras mujeres se capaciten un poco más y bueno, y muchas de ellas ganan más que los hombres. Entonces es un asunto de verdad de respeto y de saber que hay que prepararse técnicamente, profesionalmente para usted enfrentar todas las situaciones y tener un estilo de vida apropiado, porque también el tema económico ha sido muy determinante en el tema de la disolución de las relaciones. No es la primera vez que escuchamos mujeres que dicen: yo no puedo separarme de mi marido porque él es que cubre los gastos de la casa, él paga la casa, él lleva los alimentos, él paga el colegio de los niños. No, ya hay cientos y cientos de técnicas para que usted desde su casa
pueda implementar cualquier negocio, pero además en las propias oficinas del gobierno ya existe muchísimo apoyo para estas familias, estas mujeres que tienen que especializarse en un tema y producir. De verdad que vamos por más y vamos a educar a nuestras familias para evitar este tipo de violencia en toda nuestra República Dominicana. Continuamos con más en Ensayo Jurídico. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. La violencia intrafamiliar puede ser psicológica, verbal o física. No la aceptes. Haz la denuncia. Déjate acompañar. No te quedes con la orden. Coméntale a los demás miembros de tu familia. Y en tu trabajo. No a la violencia. Queremos familias sanas e integradas. Demandamos más protección, asistencia integral y seguimiento de todos los autores del sistema. No más violencia contra las personas. Continuando con Ensayo Jurídico, estamos en nuestra entrevista central y como siempre muy complacidos de tener acá a Juan Recio, un abogado joven que ya ustedes conocen, muy proactivo y quien además se ha especializado en derecho laboral, entre otros temas. Juan, bienvenido a Ensayo Jurídico, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora, como siempre, por la invitación que me hace a este espacio, Ensayo Jurídico. Gracias a ti. Fíjate, Juan, que hemos tenido una semana muy activa, muchos comentarios sobre la posibilidad de que ya el país, como signatario del convenio 189, dé inicio más bien al contexto de este convenio en beneficio de las trabajadoras domésticas o los trabajadores domésticos más bien. Antes que entremos en el tema y que te vamos a hacer muchas preguntas, porque definitivamente hay muchas inquietudes sobre esto, quiero puntualizar un poquito lo que ha sido el convenio, lo que es más bien el convenio 189, que se aprobó el 16 de junio del 2011, y esto sucedió dentro de la Conferencia Internacional de Trabajo de la Organización Internacional de Trabajo, quien adoptó el convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. A raíz de esto, la República Dominicana más tarde se hizo signatario de este convenio, donde ya, como comentaba, 183 países son miembros del mismo. Entonces, este convenio busca más bien, trata de ofrecer una protección especial a las trabajadoras y los trabajadores domésticos, establece los derechos principales básicos y exige a los estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos. Quiero también puntualizar, Juan, y te vamos a preguntar sobre esto, ¿cómo se determinó la implementación de este convenio dentro de esta conferencia? Porque como sabemos que son varios los países que los componen, y cuando un país es signatario, se convierte en signatario de un convenio, obviamente debe de cumplir con las disposiciones. Pero yo veo bastante flexibilidad, por ejemplo, dentro de los temas adoptados en este convenio, y uno de ellos te quiero puntualizar, que fue que determinaron que el convenio se iba a implementar mediante la aplicación o adaptación de las leyes existentes, reglamentos u otras medidas, o mediante el desarrollo de nuevas iniciativas específicas
para trabajadores y trabajadoras domésticas. Algunas de las medidas necesarias serán del convenio pueden ser implementadas gradualmente. Yo creo que este punto de gradualmente ha sido un tema puntual para los países. Entonces, antes de que entres en el contexto, quiero dejarte dos preguntas en la palestra para tus comentarios. Y una de ellas es realmente sobre el llamado al consenso, más bien, que ha hecho el Ministerio de Trabajo en este sentido, de una manera puntual, y como se han caracterizado muchos de nuestros ministros, y la intención diríamos, de un gobierno abierto a la sociedad. Pero además quiero que nos puntualice las conquistas que sí tenemos ya establecidas dentro del Código Laboral para estas trabajadoras domésticas, que ya conocemos algunas de ellas, como las vacaciones y demás, pero la intención en el llamado del Ministerio de Trabajo quiere abarcar, por supuesto, una protección más amplia establecida ya en el convenio, Entonces, vamos a iniciar las puntualizaciones de estas inquietudes, por favor. Bien, básicamente lo que tenemos que establecer, usted bien lo señalaba, cuándo fue suscrito este convenio, cuándo fue creado en el 2011, y no es sino hasta 2015 cuando República Dominicana ratifica el convenio para ser implementado en el país. Durante varias oportunidades se ha tratado de llevar a la discusión pública la situación de cómo se va a aplicar el convenio 189, debido a que, y esto es bueno explicarlo para quienes nos ven, cómo funciona el derecho internacional público. El derecho internacional público establece hasta cierto punto reglas marco, mediante las cuales se indica, mira, nosotros queremos que si se va a aplicar este convenio, como es el caso del trabajo de los domésticos, sea bajo estas reglas, pero no todos los países tienen realidades socioeconómicas iguales, por lo cual esa flexibilización de la que usted habla se permite por el hecho de que todos los países tienen que adaptar, o como decimos popularmente en República Dominicana, aplatanar los conceptos del derecho internacional público en este caso, y más cuando se trata de derecho internacional público en materia laboral, a la realidad laboral que existe en cada uno de los países, porque, y esto es algo que ha estado en la discusión desde que se hizo el llamado a vistas públicas, las normas, aunque sean las mismas, no funcionan igual de país en país. Una norma que sea adaptada, vamos a suponer, en países latinoamericanos como Chile, Argentina, Costa Rica, que lo vimos siempre en comparaciones con República Dominicana, podemos adoptarla al pie de la letra de República Dominicana y que ésta no tenga los mismos efectos. Entonces, a raíz de ahí es que se permite esa elasticidad para que los países puedan ir implementando en la medida de lo posible. Entonces, usted habla de las conquistas que ya tenemos en el Código de Trabajo. Obviamente mencionaba el tema de los derechos adquiridos. Los trabajadores domésticos tienen acceso a los derechos adquiridos sin importar la forma de terminación del contrato de trabajo. En el caso particular de ellos, cuando hablamos de derechos adquiridos, hablamos de salario de Navidad, en la proporción correspondiente, tal como indica el Código, y las vacaciones, el pago y disfrute de vacaciones. Sin embargo, no se incluye lo que tiene que ver con las bonificaciones por un principio sencillo. Los hogares no son unidades económicas, no generan ganancias por sí. Quizá podrá generar ganancias el propietario de una casa, quizá pudiese generar ganancias una empresa donde trabaja el propietario de esa casa, pero el propietario en sí, el hogar, no genera ganancias, por lo cual es imposible hablar de bonificaciones en la forma en que están contempladas en el Código de Trabajo. ¿Qué otro beneficio? Preaviso, cuéntame del preaviso. Lo que tiene que ver con prestaciones laborales, ninguna de las dos está incluida en los beneficios que tienen los trabajadores. ¿Por qué? Por el mismo principio de que las casas no son unidades económicas. Entonces, tanto el preaviso como la cesantía funcionan, uno, en virtud del tiempo que tenga el trabajador ocupando su puesto de trabajo, o sea, la longevidad de ese contrato de trabajo, y dos, por el salario que devenga ese trabajador. Lo que quiere decir
que mientras más tiempo y mejor salario, mucho mejor el número en cuanto de dinero que al final deben pagarse por prestaciones laborales. Pero tomando en cuenta que el mismo principio que hablábamos, las casas no son unidades económicas, pues es imposible determinar un crecimiento económico que permita el pago de prestaciones laborales en la forma en que se calcula según el Código de Trabajo. Sin embargo, la resolución que ha sido llamada para vistas públicas sí ha incorporado el pago del preaviso, en el caso de que los empleadores propietarios de casa desahucien a los trabajadores domésticos, sí lo ha incorporado con una escala de tanto, y son 3 meses, similar a la que tiene el Código de Trabajo. Ahora, esto entra directamente en conflicto con lo que establece el apartado de trabajo doméstico dentro del Código de Trabajo. Uno, porque ese apartado dice que todo lo que tiene que ver con trabajo doméstico va a ser únicamente regulado por ese mismo apartado. Y dos, porque es ahí mismo donde se establece que los trabajadores solamente tienen acceso a derechos adquiridos, no a prestaciones laborales. Entonces, aquí tenemos uno de los primeros problemas de implementación. Y en ese sentido, además de ese primer problema, como muy bien señala, esto va a generar un segundo problema. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo en que sean reconocida esa labor doméstica, pero ¿qué va a pasar con esas familias que realmente solo pueden pagar unos honorarios mínimos y son personas que devengan salarios bajos y tienen una trabajadora doméstica, un trabajador doméstico en algunas excepciones? ¿Por qué? Porque tienen niños menores de edad, porque necesitan quien prepare los alimentos y estas personas, esta familia, con sus limitados recursos económicos, pagan a esta persona, pero no van a poder cubrir otras demandas económicas. Entonces, esto podría generar un problema en el sentido de que ese nivel social no va a poder tener un trabajador doméstico en casa. Completamente de acuerdo con usted, doctora. Es evidente que el sector necesita mejoras, en especial con lo que tiene que ver con lo relacionado a seguridad social, seguro de salud, porque independientemente de todo es un trabajo remunerado en la forma en que indica el Código de Trabajo. Pero es como usted apunta, hay gastos adicionales al registro que tú tienes que hacer de trabajadores que sacan a cualquier familia de recursos limitados de su presupuesto del mes. Y yo le voy a poner el más simple de los ejemplos. A ver. Digamos que yo tengo que registrar a un trabajador doméstico en la TCS, pero para poderlo registrar yo tengo que tener un RNL, que es el Registro Nacional Laboral que me emite el Ministerio de Trabajo. Pero a la vez, para yo poder entonces tener el RNL, debo tener un RNC, lo que quiere decir que por lo menos como persona física voy a tener que registrarme y encima de eso hacer declaraciones de impuestos, lo que me va a hacer buscar, si no soy contable, alguien que me haga la contabilidad y ya eso es un gasto adicional. Sin contar que para yo registrar trabajadores en el Ministerio de Trabajo tengo que pagar por la planilla de personal fijo, que me la van a exigir, que son 500 pesos más, que quizás para mucha gente 500 pesos es beberse 2 botellas de agua en un sitio, pero 500 pesos a mucha gente le descuadra la quincena. Claro. Esa es la realidad. Entonces va a tener que también pagar un abogado para que le haga una persona que le haga la planilla. O sea. Exactamente, voy a tener una persona que me mantenga esa planilla al día como corresponde, haciendo los pagos correspondientes y, por supuesto, la gran discusión, ¿cómo va a ser el formato relacionado al pago de la seguridad social? ¿Va a ser un pago similar al de los otros trabajadores en que el empleador carga con la mayor parte del pago y al trabajador se le hace una pequeña reducción? Entonces, esa es la clase de situaciones que con el borrador de la norma, de la resolución, se abren al debate. Y yo le traigo otra circunstancia, doctora, para nosotros que somos litigantes. Y yo creo que es una de las circunstancias, porque al final uno como abogado habla de lo que ocurre para todo el mundo, pero nunca para lo que ocurre para uno en la práctica. Pero yo le voy a dar una de las situaciones que se abren con esta resolución para nosotros que somos litigantes. Déjame completar el tema del seguro. Por ejemplo, SENASA abrió hace más de un año
un capítulo para trabajadores domésticos y conozco de trabajadoras domésticas que tienen ese seguro de SENASA. Ahora bien, ¿tú crees que pudiera el ministro de Trabajo hacer acopio ya de esa decisión que es una realidad, de ese hecho, y dejar de lado el tema del seguro de salud? Porque va a ser una carga muy amplia para las familias dominicanas. Mire, al final del día, es lo que digo, vamos a tener que ver cuál es la naturaleza del régimen contributivo en este caso. Si el Estado dominicano, quizás a través de SENASA, pudiese hacerse cargo de los temas relacionados a seguros de salud, claro, o si al final del día va a ser similar a como en el sector privado, en que empleador y trabajador tienen que pagarlo, obviamente con las reducciones salariales permitidas por la ley. Son de las discusiones que no resuelve el reglamento y que obviamente vamos a tener que estar discutiendo durante estos 25 días de observaciones públicas que se han abierto para la ciudadanía en general. Entonces, como abogado de litigio, ¿cuáles son las ventanas que se te abren con este tema ahora en la palestra? Obviamente, para los abogados litigantes en materia laboral, el tener un nuevo rubro laboral en el cual pudiesen ejercer con mayor frecuencia, dependiendo la cantidad de litigios que van a surgir ahí, que créame, por la naturaleza de ese tipo de trabajo, probablemente sean muchos litigios, pues van a ser más trabajo para las oficinas de abogados. Ahora, quiero puntualizar lo que le señalaba sobre la dificultad que van a hacer, y es algo de lo que nadie ha hablado. A ver. En medio de un litigio, el derecho laboral tiene sus particularidades sobre quiénes pueden ser testigos, y en una casa donde usted vive normalmente con más de una persona, en el caso, a menos que usted viva solo y sea la persona doméstica y usted, ¿cómo usted puede probar a través de testigos que usted está cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la norma, si el mismo Código de Trabajo establece que personas que vivan en el mismo techo no pueden ser testigos dentro de causa del acusado o del demandado en este caso? Y los vecinos no van a querer ir, Juan, entonces eso va a ser... Y al final del día el testigo tiene que hablar de lo que vio y de lo que escuchó, no de lo que el vecino le diga que esté incómodo con el servicio doméstico por X o por Y. Y ese es el tipo de situaciones que la gente no le presta tanta atención hasta que está metido de lleno ya en este tipo de situación. Ahora, ciertamente abre una ventana para que se cree jurisprudencia sólida en materia de derecho de trabajo doméstico. Yo creo que esa es una de las grandes faltas que todavía existen dentro del derecho laboral de la República Dominicana, más que nada porque prácticamente todo lo relacionado al trabajo doméstico está escrito en el código desde el artículo 258 y siguientes. Entonces, a partir de ahí, pues las reglas quedan bastante claras, pero van a surgir este tipo de inconvenientes que hasta que uno no esté en medio de los procesos judiciales, quizás no los va a notar. Y fíjate otra cosa, Juan, que va a ser, claro, yo creo que ahí el Ministerio de Trabajo quizá de una manera práctica pudiese establecer, como en otros países, un contrato pro forma que los mismos empleados del Ministerio de Trabajo le puedan completar a las partes, porque pedirle a la sociedad que deposite 4 contratos de trabajo, ¿verdad? Como hay que depositar para legalizar un contrato de trabajo ante el Ministerio de Trabajo, más las copias de cédula y todo, hacer un expediente, yo creo que es una carga para la sociedad que tenemos. La sociedad media baja no lo va a entender eso. Y definitivamente, como tú bien señalabas, es una carga adicional porque van a tener que buscar asistencia legal para la elaboración del contrato, la legalización del mismo, pero sí creo que debemos destacar que es oportuno que se trate ya de cumplir con lo que se decidió como país en el 2015, como tú señalabas, con ser parte del convenio, pero esto
tiene que adaptarse a las problemáticas que tenemos acá y tomar en consideración lo que señalábamos, esa clase que no va a poder responder a todas esas demandas. También coméntanos, Juan, el tema de del salario que tiene que someterse, ¿no?, a lo establecido en el Código Laboral 192.16. En el caso del salario mínimo como tal, no hay un salario mínimo establecido para los trabajadores domésticos como tenemos ahora en el Código de Trabajo. O sea, no existe un salario mínimo establecido para ese sector. La resolución indica que el Comité Nacional de Salarios, a través de resoluciones o normas, va a fijar el mínimo del salarial para este tipo de trabajo, pero aquí nos encontramos con otro nuevo choque. Porque la ley, el Código de Trabajo, establece cómo se divide el salario ordinario del trabajador doméstico, que no es únicamente en cuanto a lo numerario, sino en el caso de que se otorgue alojamiento o alimentación bajo unas reglas establecidas en el Código, eso forma parte del salario hasta el 50% del mismo. Entonces, cuando tú me establezcas a mí un número, vamos a suponer que el salario mínimo establecido vayan a ser 15,000 pesos para los trabajadores domésticos. Dentro de esos 15,000 pesos se va a seguir aplicando esta regla que establece el Código de Trabajo de que alimento y habitación cuentan dentro del salario. Porque entonces eso reduciría de manera considerable el monto económico en cuanto a dinero que van a recibir los trabajadores. Ahora, si tú me exiges a mí, yo tengo que pagar 15,000 pesos y el día que me tengo también que enfrentar a un proceso laboral, esta persona dice que no ganaba 15, que ganaba 30 porque era una persona que dormía 5 días a la semana en la casa y comía 3 veces al día de la misma comida que se hacía, eso debe ir calculado dentro del salario ordinario. Por lo que un pago de prestaciones o unas condenaciones a pago de prestaciones y derechos adquiridos, así como reparación por daños y perjuicios, aumentaría muchísimo. Y entonces vamos aquí a otra situación. Vamos a estar embargando casas. Esa es otra de las dudas que surge aquí, porque la mayoría de la gente no tiene su casa como un bien de familia. Claro. Entonces vamos a estar embargando casas cuando se den estas situaciones. Son el tipo vuelvo y digo, de situaciones que se van a ver. Sin embargo, es como hablamos, establecer las reglas claras, pero que vayan acorde a lo que establece el Código de Trabajo y que se expliquen de manera clara para que todo el mundo entienda y entienda, más importante, el porqué de esas reglas. Yo creo que es algo vital aquí. Y pasando ya quizás a otro tema, yo creo que de lo que establece la normativa a observar más importante es el tema de los horarios de trabajo. Yo creo que eso sí hace mucha falta en cuanto a la regulación de los horarios de trabajo, porque la mayoría de trabajadores domésticos, en especial los que son condormidas, fácilmente están trabajando desde las 5 o 6 de la mañana y todavía son las 10, 11 de la noche y siguen trabajando porque es una realidad. Sí, mira, pensaba justamente en eso, por las vivencias, porque tanto tú como nosotros sabemos que salimos muy temprano de la casa y regresamos tarde. Pero ¿qué resulta, por ejemplo, que si el servicio te tiene que dejar hacer una cena a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, pero descansó de 2 de la tarde a 4:30, por ejemplo, y ahí lleva 2 horas y media de descanso? Entonces, más bien, como tú decías, establecer las reglas claras es importante, pero yo creo que el convenio, la buena intención de ambas partes, la entrega, la responsabilidad, porque son mujeres, muchas de ellas sumamente responsables. Sí, en mi vida con trabajadoras domésticas, yo diría que ya ahora yo tengo más miembros en la familia. Son parte de mi familia y ya nos hemos encargado de su seguridad social y de otras cosas. Entonces, aquellas personas que no lo han hecho, que no tienen ese vínculo tan cercano, deben irlo fortaleciendo, pero ellas tienen que responder al respeto al trabajo, porque una trabajadora doméstica es la historia. Fácilmente después de las vacaciones de Navidad no regresa, no te avisa y simplemente se marchó. Entonces, que ellas sepan que es una responsabilidad
compartida entre partes definitivamente, y que bueno, que se puedan aclarar los términos porque ellas se han sentido, de acuerdo incluso a las últimas declaraciones que vimos hoy de una asociación de trabajadoras domésticas que se sienten muy disminuida por el hecho de que se lleve a consulta pública cuando ellas entienden que son derechos adquiridos y que no se debería ni siquiera de discutir lo que se le va a dar, pero es que las reglas tienen que estar claras, como tú bien señalaste. Bueno, finalmente, ¿algún consejo alguna opinión para el llamado que ha hecho el Ministerio de Trabajo, que va solo por 25 días y ya lleva algunos días en la palestra nacional? Yo creo que todo el que tenga la oportunidad de ver la resolución debería hacerlo, debería hacer las preguntas del lugar. Mucha gente podría pensar, es que no le quieren pagar lo que corresponde a esa señora. No es un tema de no pagarle lo que corresponde o no, es un tema de que la mayoría de familias dominicanas que pueden tener una persona de trabajo doméstico, es un sacrificio el que están haciendo. Y yo, de acuerdo con ustedes, en que tiene que haber una relación entre ambas partes, en que ambas partes se entiendan, y eso solamente se logra con el diálogo. Por eso no estoy tan de acuerdo con las declaraciones que dio la Asociación de Trabajadores Domésticos en estos días. No, tiene que nacer del consenso del diálogo. Ciertamente, hay derechos que deberían corresponderle por ser trabajadores, pero esa búsqueda de derechos no puede llevar a que ocurra aquí lo que en Brasil ocurrió hace unos años, que básicamente el sector de trabajo doméstico fue arrasado por medidas similares. Y hoy usted puede buscar los números en Brasil, los números de trabajadores domésticos se han disminuido mucho, lo que ha dado el paso a que la gente prefiera contratar empresas que tengan personal para los temas de limpieza de su hogar, para no tener que lidiar con todo lo que implica tener un trabajador doméstico. Entonces, el diálogo es importante, empaparse con esta resolución es importante, y si usted tiene comentarios, dudas que quiera hacer, pues el Ministerio de Trabajo ha ofrecido un correo electrónico en el cual usted puede manifestar sus dudas, manifestar cualquier tipo de pregunta, de corrección, de cosas que le llamen la atención sobre la resolución y participar, porque muchas veces nos quejamos de que no se nos da participación, pero estos son los escenarios donde tenemos que participar definitivamente. Eso. Pues vamos a hacerlo, vamos a seguirle combinando, a opinar y a que establezcan ustedes sus consideraciones al respecto, porque esto nos conviene a todas las partes, porque obviamente tanto las familias, todas las familias, trabajadores y patronos estamos ahí y definitivamente queremos lo mejor para esa clase tan importante, pero hay que educar un poquito sobre eso y también nos gustaría que tanto el Ministerio de Trabajo como esta Asociación de Trabajadoras Domésticas también pueda sacar un capítulo para la educación poco a poco, para que ellas comprendan que hay una responsabilidad de su parte y que cuando usted asume un trabajo tiene que responder y dar lo mejor de usted dentro de ese contrato verbal que definitivamente es lo que se ha dado en todo el país. Bien, muchísimas gracias, Juan. Hemos llegado al término de este conversatorio. Con estas informaciones llegamos al término de esta entrega, no sin antes agradecer su acompañamiento y combinarle a que todas sus cargas, todas sus problemáticas, usted déjela en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no? ¿Cómo
no creer en Dios? Si está en las